¿Qué tal? Saludos nuevamente a todos los suscriptores en Cielo Nuevo. En esta ocasión quisiera compartirte una información que provino de Dios, ¿verdad? En un momento dado que estaba adorando y la música y el Señor me trajo estas palabras. Es preciso entender, ¿verdad?, que hay sucesos que pasan en la historia que superficialmente, la historia nos los cuenta de una manera, pero cuando investigamos no solamente eventos que van más allá de lo que los medios publican o de lo que los medios informan, y precisamente en esta ocasión, como lo estoy haciendo desde el ámbito espiritual, percibimos de parte de Dios la realidad o la verdadera naturaleza de las cosas. Cuando nosotros investigamos, hay información que nos dice, ¿verdad? Conocemos el personaje histórico de Charles Darwin, ¿verdad?, por el cual vino la teoría de la evolución. Y esto, ¿verdad?, se escribió abundantemente en libros, se enseñó en universidades, y de ahí pues partió una generación, ¿verdad?, para ver con otros ojos lo que las escrituras llaman la creación. Pero hay información, ¿verdad?, de una editorial específica que se llama Publicaciones Chic. Es una editorial de Estados Unidos, ¿verdad?, que en esta editorial publican muchas personalidades que estuvieron en diferentes organizaciones secretas, clandestinas, que pertenecían a la religión, a la política y al ejército, y aún a muchas sectas. Y dentro, ¿verdad?, de estas publicaciones se da una información de una persona, ¿verdad?, que perteneció y que estuvo en ese mundo, para hablarnos otras cosas, ¿verdad?, acerca de este personaje. Y nos dice de que Charles Darwin no solamente fue un científico, sino que él perteneció a una sociedad secreta específica, ¿verdad?, que en realidad tenía la intención y buscaba negar los hechos de la Biblia. Es decir, cómo él podía, o sea, crear un conocimiento, una filosofía que fuera en contra de lo que decían las escrituras. Y cuando nosotros investigamos no solamente lo que él alega, ¿verdad?, por observación empíricamente, y todo lo que él fue encontrando en sus viajes y en sus observaciones, aún nosotros encontramos que esta misma palabra evolución es una mezcla en su raíz de Eva y Lucifer. La palabra evolución también tiene como nosotros decimos, es una palabra compuesta, ¿verdad? Tiene un morfema y un lexema, como diríamos en lingüística. Es decir, cuando nosotros analizamos una palabra, la raíz de la palabra siempre permanece igual. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Si nosotros vemos la palabra niño, niña, niñería, es decir, todas estas tres palabras tienen su raíz en niña. Todo el resto de cómo va a sonar o hacia lo que se va a referir es el resto de lo que es la raíz: era, a, o, ¿verdad?, de niño o niña. Todo eso es el lexema. Entonces, ¿qué entendemos? Que hay un código en esta palabra de evolución, un código de, como dice la escritura, la escritura nos habla que el conocimiento que procede de Dios
es el conocimiento, es la sabiduría de la mente de Cristo, pero cuando nos describe el conocimiento que viene de las tinieblas, el conocimiento que viene del ocultismo, la Escritura lo describe como una sabiduría bestial, animal y diabólica. Fíjese que cuando nosotros comparamos toda filosofía a la verdad de las Escrituras, vamos descubriendo espiritualmente de dónde procede ese conocimiento. Entonces entendemos, ¿verdad?, que esta teoría de la evolución fue la animalización del hombre. Es el cambio de hombre a bestia. ¿Por qué? Porque comienza a describir tanto la mente, la voluntad, el espíritu y el cuerpo humano como el de los animales. Por eso, dentro de la evolución se puede considerar que dentro de este código oculto, de esta ciencia proveniente de las tinieblas, a través de este personaje de esta sociedad secreta, Charles Darwin, lo que obtuvimos es la forma en que la serpiente, ¿verdad?, como un código también que ofrece el libro de Génesis, quiere dar, como las tinieblas, quiere dar al hombre una forma de animal. Entonces, en cambio, ¿verdad?, la metamorfosis, que es la palabra que la Escritura utiliza o describe cuando nos habla de un cambio de forma que Cristo quiere dar a la humanidad, es que sea una extensión de sí mismo, como el Hijo de Dios, como Mesías en la tierra. Es decir, cuando nosotros descubrimos nuestra verdadera identidad que procede de Dios, que es divina, entonces nosotros somos algo más que animales. No como lo dice la ciencia, que somos igual que los animales o que somos como... No. Dios nos describe a nosotros con naturaleza divina, conforme, y esto es lo que establece la Escritura, somos la imagen misma de Cristo. Entonces la nueva humanidad en Cristo es Cristo mismo en la tierra, en un cuerpo más grande, pues ya no está en un solo individuo. Cristo dijo, yo me voy y conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces se va a liberar mi espíritu sobre la humanidad. Y de esto se trataba lo que era el significado verdadero de la iglesia, ¿verdad? Es el Espíritu de Cristo morando en la humanidad. Existe en la visión mostrada por Cristo entonces en el libro de Revelación sobre esta nueva humanidad que Él iba a hacer a través de Él, que vemos en su creación celestial a través de los querubines. Se nos da una representatividad, es decir, una comparación del nuevo hombre en Cristo, en que en los 4 rostros que poseen los querubines, es decir, note esto, 3 de los rostros celestiales de estos querubines eran de animales y 1 era de hombre. Pero con esto la Escritura nos comienza a dar a entender que la madurez de Cristo también se ve en otro tipo de animales. Es decir, esto es un código o un significado de lo que significa la naturaleza del Señor en el hombre. También se ve en los animales así de las tinieblas otro significado, como comenzamos a ver en lo de la serpiente. Son representaciones de la madurez o de la ignorancia. En el caso de las tinieblas nos habla de la inmadurez, de la ignorancia. En el caso de Cristo nos habla de la madurez o el conocimiento del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces nos habla la palabra que en uno de los rostros de estos animales era el león. El león, ¿verdad?, tradicionalmente lo vemos como el rey de los animales
o que ejerce una mayor autoridad sobre los instintos más bajos de la naturaleza animal. Es decir, el león es un animal depredador, ¿verdad? Que come otros animales que son más débiles que él. Pero en el concepto de las Escrituras se refiere a cómo la naturaleza de Dios, que es una naturaleza superior a la bajeza humana, a las debilidades humanas, comienza a dar forma a nosotros para que nosotros dominemos todas nuestras naturalezas más bajas que hay en nosotros, ¿verdad? Humanas, por medio de la naturaleza divina, que es la naturaleza de Cristo. Y entonces en ese sentido es depredador de animales más débiles o de la naturaleza más débil del hombre. Y esto nos habla de la destreza que tenemos en Dios para cazar y para destruir nuestras debilidades. Cristo es el gobernador supremo de las debilidades humanas. Número 2, nos muestra el rostro en Cristo de buey, que nos habla de Cristo como el siervo de Dios o la humildad suprema para morir a la baja voluntad humana. Es decir, en el hombre naturalmente no existía la voluntad de Dios. No existía ser la voluntad de Dios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los deseos de su carne, para vivir en cambio por esa voluntad sagrada de Dios. Y este fue el propósito eterno de Jesucristo, que por medio de que Él se iba a repartir de su espíritu en toda la humanidad, nosotros pudiéramos recibir, número 1, por revelación, ¿verdad?, esa voluntad, ese poder que venía a nosotros para dominar la voluntad del hombre y llevarla a que pudiera ser la voluntad de Dios. Esa voluntad que nos construye, que nos edifica, que nos lleva a tener un propósito más grande que solo comer y morir, por decirlo de alguna manera. Pero el yugo de Dios, es decir, cuando la Escritura nos habla, ¿verdad?, del buey, sabemos que a los bueyes es que se le pone el yugo, y ese yugo, ¿verdad?, se utiliza para ayudar a que los bueyes, ¿verdad?, se encaminen en un terreno para poder ararlo, para luego entonces sembrar y producir. Pues de esto se trata cuando el Señor describe que, es decir, en la naturaleza de Cristo, Dios mismo puso un yugo sobre su Hijo Jesucristo. La cruz de Cristo fue el yugo que el mismo Padre puso sobre su Hijo. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros que es nuestra misma naturaleza humana sin Dios la que nos lleva a la destrucción, la que nos lleva a la perdición, la que nos lleva a una muerte eterna. En cambio, con el yugo de su Hijo que fue puesto sobre nosotros, entonces nosotros recibimos la capacidad de Dios para hacer su voluntad. Recibimos la facultad de Dios para vivir la voluntad de Dios, para vivir para ese propósito eterno. Entonces, por eso es que su yugo es fácil y ligera su carga, porque tú ni yo fuimos los que fuimos a la cruz, sino su Hijo Jesucristo recibió la tortura más grande, el sufrimiento más grande, para que ahora nosotros podamos recibir el poder más grande de ser salvados de los pecados, de ser salvados. Fíjese que es una naturaleza de tinieblas que es vencida por la naturaleza de la luz, que es la que viene de Dios. Entonces el yugo de Dios nos otorga ese poder para recibir, en primer lugar, su entendimiento,
Y en segundo lugar, la capacidad de vivir lo que se entiende. Esto es vivir la libertad que Dios nos da. En tercer lugar tenemos el rostro del águila, que es la velocidad o representa la velocidad que Dios da para que se cumpla su propósito en la tierra, sin que esto agobie al hombre. ¿Por qué? Porque el avance que nosotros como hombres podemos tener en la voluntad de Dios es nulo o casi vacío sin Dios. Pero con Dios, con la naturaleza de Cristo en nosotros espiritualmente recibimos la velocidad del águila para nosotros avanzar en el propósito de Dios, para nosotros avanzar en lograr los resultados divinos en esta tierra, sin que esto nos agobie. Es decir, por eso es que su carga es ligera, su yugo es fácil, es decir, en Él está el verdadero reposo de todas las obras malas del hombre, en Él. En Él estamos realmente libres de nuestras ansiedades y en Él estamos realmente libres de nuestras emociones dañinas. Todo esto conlleva lo que es ese misterio del pecado. Entonces el hombre puede tener la capacidad de Dios en la tierra, como el hombre puede convertir esas decisiones divinas en esas obras creadas de Dios en la tierra. Entonces Dios le da a la iglesia, que es ese cuerpo de Cristo, es esa gente que ha dejado que Cristo se forme en ellos en la tierra, la capacidad de crear sus decisiones celestiales en la tierra. Por tanto, hay hoy una lucha de identidades y de autoridades según la perspectiva de lo que venimos hablando, de animales que pertenecen a las tinieblas en las Escrituras y de animales que pertenecen al reino de Dios con un significado en el ámbito espiritual. Entonces, unos animales nos revelan la perspectiva de las tinieblas y otros animales nos revelan a nosotros la perspectiva de la luz. Entonces, por otro lado, hemos hablado de la perspectiva divina, pero en la perspectiva darwiniana, el rol del ser humano como animal biológico y natural solo se ve en forma de instintos como los animales, que no tienen control ni raciocinio para dominar sus bajas naturalezas, ¿verdad? Los animales no tienen un cerebro, ¿verdad?, de que juzgue, ¿verdad?, lo bueno y lo malo para decidir si lo que van a hacer es correcto o no. Pero esa capacidad fue dada al hombre, y no solamente eso, sino que por Jesucristo no es una cuestión del bien y el mal según el concepto de la mente humana, sino según la naturaleza de Dios. Entonces, en la perspectiva del gobierno de Cristo y de la perspectiva celestial, el rol de esta nueva humanidad se muestra en criaturas, como ya dijimos, que son los querubines, que eran en parte humana y parte animal, celestial, que no representan naturalezas sin control, sino naturalezas bajas dominadas por medio de una naturaleza superior, la de Dios, y celestial, porque son virtudes que están en Cristo, pero que pasan a ser parte de nuestra misma naturaleza. Por nuestra unión con Cristo, por nacer con la misma vida que Dios posee, vida que no acaba con la muerte física. El Jesús que murió continúa apareciéndose a los mortales que creyeron en Él, para que estos mortales logren tener la vida que no desaparece. Entonces deja de ser Jesús para convertirse en Jesucristo en nosotros. Sencillo, Jesús era el individuo
Jesucristo es el que se aparece en muchos. Y este Jesús que aparece en muchos es esta nueva humanidad que gobernará las naciones. Esto de que toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor significa que esta nueva humanidad, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, puede explicar con sabiduría y verdad lo que realmente es que Jesús gobierna en medio de su pueblo, cómo Cristo gobierna las naciones desde nosotros, cómo es este misterio de que la iglesia es su cuerpo, su esposa, su ciudad, su morada, todo lo cual son solamente diferentes dimensiones de una misma verdad. Es decir, la misma verdad explicada en diferentes realidades, así ya en la construcción, así, ¿verdad? En un templo, en una casa o en una ciudad. En cambio, hablábamos que también, y haciendo una breve conclusión del lado de las tinieblas, como la serpiente entonces representa todo lo que es la baja naturaleza del hombre, sin Dios, la naturaleza de una mente gobernada por su propia razón y no por el Espíritu de Dios, no por la ley de Dios. Entonces, ahí tenemos ese contraste de las tinieblas y por eso la teoría de la evolución viene a ser muy atractiva con la forma de vivir del hombre hoy día, en ausencia al conocimiento de Dios, en ausencia a la ley de Dios, en ausencia al Espíritu de Dios, porque es preciso entender que no basta con creer en la existencia de Dios, sino que Dios apareció, dice la Escritura, para deshacer las obras de las tinieblas. Es decir, Dios no precisaba solamente que tú aceptaras su existencia, sino que vivieras para Él. Él es dice que Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, la fe llega a su máxima expresión cuando nosotros obedecemos los principios divinos, cuando nosotros obedecemos no principios divinos como una letra escrita, sino como una naturaleza que se crea y que nace en nosotros para hacer la voluntad de Dios. De eso se trata. La ley no precisaba que nosotros siguiéramos reglas, siguiéramos reglamentos de hombres, sino que la ley de Dios era inspirada. La ley de Dios fue inspirada, la ley de Dios fue dictada por Dios mismo, pero a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso también las Escrituras decían, cuando hablaron, este era el nuevo pacto, que Dios escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy día aún los científicos han constatado que aún el nombre de Dios está escrito en nuestro ADN. El nombre de Dios está escrito en nuestra genética. Es decir, nuestra creación revela la obra de Dios. Y por tanto, para eso es que Dios dejó que esas mismas leyes que los rigen a Él y por el cual todo el universo funciona bien. ¿Por qué funciona bien? Porque el universo entero sigue la ley de Dios. Para eso fue creado. Y para esto también nosotros fuimos creados, para obedecer la ley de Dios, para que todo nos vaya bien, dice la palabra. Sencillamente nos va a ir bien si nosotros entendemos que Dios es una naturaleza, no es un libro escrito. El libro registró la existencia de la naturaleza de Dios. No solamente un ser, sino una naturaleza que tiene que regir todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hasta aquí en esta oportunidad dejo esto. Espero que reflexiones y espero que
dejes entonces que la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, comience a formarse en ti ahora desde otra perspectiva, desde otro ángulo de vida, que puedas ver como Dios ve para ser como Dios hace.